buenos días. Aunque sea un poco diferente tal vez, este medio de comunicar la palabra de Dios uno al otro, queremos aprovecharnos de la tecnología para que también tengamos el privilegio de escuchar lo que la palabra de Dios nos enseña. Para iniciar, vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana queremos darte las gracias por el cuidado que tienes para con nosotros. Tú que estás en control de todo, gracias te damos que te conocemos y tú eres nuestro Padre. Y el día de hoy queremos escuchar de una variedad de voces lo que la Biblia nos enseña. Y te pedimos que de principio a fin de este día tú nos puedas enseñar. Gracias por la salud que gozamos y suplicamos tu tierno cuidado sobre cada uno. Y te pedimos que hoy sea de provecho para nuestras almas y la enseñanza de nuestro corazón. Nos dejamos en tus manos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En estos días de aislamiento voluntario, o sea, soledad, me he estado preguntando acerca de mi tiempo con Dios, tiempo personal, tiempo en privado con Él. Y por lo tanto quiero considerar lo que la palabra de Dios misma nos va a enseñar al respecto. Quisiera leer un versículo para iniciar el día de hoy y voy a leer en el Salmo número 46 y nomás voy a leer el versículo número 10. El Salmo número 46 y el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Me interesa la primera parte de este versículo que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quisiera ver acerca de este tema de nuestro tiempo con Dios. No hay tiempo cuando haya llegado a ser más importante pasar tiempo a solas con Dios como este tiempo. Nuestros días. Y mientras hay actividades ya recortadas y hay lugares donde no podemos ir y nuestros movimientos son restringidos, sí podemos pasar tiempo con Dios. Y de hecho, la importancia de pasar tiempo con Dios es algo que hoy debe ser de mucho interés para cada uno de nosotros. Quisiera notar 4 detalles diferentes en cuanto a esto mismo de pasar tiempo a solas con Dios. En primer lugar, quisiera yo ver, es un ejercicio personal. Y vamos a ver de que cada uno de nosotros necesitamos imponernos este ejercicio. Entonces, un ejercicio personal. Pero en segundo lugar, quisiera notar el ejemplo perfecto, que es obviamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto de eso mismo. En tercer lugar, quisiera yo ver para cada uno de nosotros que es un esfuerzo práctico, que nosotros mismos vamos a practicar esto, pero toma un esfuerzo. No es algo que pasa automáticamente. Necesitamos esforzarnos en esta práctica de vida. Pero quisiera yo también ver, en cuarto lugar, algo acerca del entendimiento prudente que es o que llega por haber pasado tiempo con Dios. Así llegamos a este tema. El hecho de pasar tiempo con Dios. Le pregunto, ¿pasa usted tiempo con Dios? ¿Tengo yo una ocasión en mi vida, en el día,
cuando yo voy a pasar tiempo con Dios. Este hecho de no solamente estar con Él, aprender de Él, escucharle a Él y recibir la influencia de Él mismo en nuestras vidas. Quisiera decir enfáticamente, cada creyente necesita a diario un tiempo personal con Dios. Vamos entonces a la materia, porque lo que queremos ver en este tiempo disponible es el hecho de que en primer lugar es un ejercicio personal. Cada uno de nosotros ejerciéndonos en el hecho de tener nuestro tiempo personal. Algunos lo llaman tiempo devocional, porque devotan el tiempo a esto y en devoción o en tiempo con Dios mismo, en devoción, aprender de Él mismo. Normalmente vemos de que este ejercicio personal tiene 4 componentes. Me detengo en usar la palabra componentes porque son actividades o son elementos en mi tiempo personal que son importantes. Y nomás quiero ver en forma general estas 4 cosas, que en primer lugar obviamente es la palabra de Dios. La misma Biblia en nuestro tiempo con Dios. Y en número 2, quiero notar no solamente la palabra de Dios, pero número 2, la palabra a Dios, o sea, nuestra oración. El hecho de que nosotros también hablamos con Dios. Quisiera notar en tercer lugar el pensamiento en meditación. Un elemento en mi tiempo a ponerme a meditar, específicamente relacionado con la palabra de Dios y la palabra a Dios, o sea, la oración, la meditación. Pero en cuarto lugar, quisiera ver de que hay también una práctica o una aplicación práctica a nuestras vidas. Entonces, cuando llegamos a ver esto, sea en la mañana, sea al mediodía, sea en la noche, pero debe haber un tiempo con Dios. Cuando llegamos a la palabra de Dios, vamos a ver de que hay hombres que lo hicieron muy temprano en la mañana. La primera cosa, y sugiero de que cuando la mente está despejada, cuando todavía no se han acumulado los quehaceres del día, es un buen momento de pasar en secreto un tiempo con Dios. No estoy haciendo una regla. Usted necesita hacerlo, pero que sea un esfuerzo personal, un tiempo donde usted quiere pasar tiempo con Dios. No solamente el tiempo, pero el lugar. Es muy difícil concentrarse en pasar tiempo con Dios cuando uno está manejando por la carretera. Y tal vez no es tan fácil concentrarse en un tiempo con Dios cuando uno está lavando los trastes. Hay personas tal vez que lo pueden hacer, pero cuando vemos esto vamos a ver lo detallado que es o lo importante que es poner atención en este asunto. Entonces, regresando a la palabra de Dios, quisiera notar de que en nuestra lectura de la Biblia, número 1, debe ser una lectura constante. No el hecho de que lo hago a veces y a veces no lo hago. De que por un mes me concentro en leer aunque sea un versículo diario. O tal vez paso un tiempo, una hora tal vez, leyendo lo que alcance a leer, pero por un tiempo. Es necesario de que nuestra dieta sea constante, que la lectura de la palabra de Dios sea constante en nuestra vida. Pero no solamente esto, yo voy a sugerir de que la lectura sea también consecutiva. No el hecho
de picar como la gallina del rancho. Poquito aquí, poquito allá. Correr para allá y picar otra vez. No picar aquí y allá, sino de que sea una lectura consecutiva. No estoy diciendo necesariamente de que uno necesita leer la Biblia de pe a pa, en el sentido de que empiezan en Génesis y termina en Apocalipsis, aunque eso sí es una buena forma de leer la Biblia. Y tal vez alguien con un sistema va a empezar a leer en Génesis y en los Salmos y en los Evangelios, qué sé yo, pero hay un sistema consecutivo en que uno está leyendo la Biblia. Pero quisiera también sugerir de que se necesita leer no solamente en una forma constante, una forma consecutiva, pero también concentrada. Leer la Biblia para aprovecharos de lo que es. No nomás leer la Biblia para cumplir con algo que yo pienso que tengo que ser una obligación. Termino de leer la Biblia, por lo tanto ya puedo correr a hacer lo que me resta en el día. Leer en forma concentrada. ¿A quién está hablando esta palabra? ¿Quién dijo la palabra? ¿En qué tiempo se dijo? ¿Y con qué propósito? ¿Y qué son las circunstancias alrededor? Y leo, concentrándome en las palabras para poder aprender. Pero la otra cosa que quisiera notar en cuanto a nuestro tiempo de lectura, que debe ser también completa, o sea, toda la Biblia. En la vida cristiana, no debe tardar uno mucho hasta que haya leído toda la Biblia. Uno dice, los evangelios, ellos son mis libros favoritos. O los salmos. Siento muy bonito cuando leo los salmos. Cuando llegamos a la lectura de la Biblia, queremos leer la Biblia completa. Rápidamente quiero pasar a este segundo elemento en mi tiempo privado con Dios, la oración. Y nomás quisiera subrayar detalles de la palabra misma que nos enseña cuando estamos orando, que no sea con abundancia de palabras. Él es el Señor, Él está en el cielo y nosotros sobre la tierra. Que nuestras palabras sean pocas en el sentido de que no es nomás palabrería, abundancia de palabras, sino que palabra precisa. Vamos a hablar al grano con nuestro Dios. Pero si pudiera sugerir también, el mismo Señor Jesucristo nos enseña que no debe de ser con vanas repeticiones. No frases memorizadas. No una serie de peticiones que repito cada día. Religiones lo hacen y hasta sin sentimiento, sin pensamiento lo pueden decir. No sea nuestra oración así, sino que sea una oración sincera. Pero cuando llegamos ahí quisiera sugerir de que en nuestra oración, que no sea sin estorbo. Que sea sin estorbo, que no sea con estorbo. El apóstol Pedro va a hablar de cosas que pueden estorbar las oraciones. Que no sea con estorbo. Que las cosas en la vida lo hemos arreglado. Todos fallamos y todos pecamos. Pero hay remedio, hay arreglo para hacer esto. Y así no va a haber estorbo en nuestras oraciones. Quiero hablar por un momento también acerca de pensamiento y meditación. Nuestro tiempo a solas con Dios no debe ser solamente lectura y oración, pero meditación. Pero cuando pensamos en meditación, eso no quiere decir la mente a rienda suelta, pensando cualquier cosa que entra por el aire en mi mente y así me distraigo aquí y de repente estoy mirando allá. No. El pensamiento en meditación es número 1, consideración controlada.
considerando profundamente lo que dicen las palabras, considerando que voy a poder aprender de la misma Biblia el día de hoy. Mi consideración controlada, o sea, al grano, al pasaje, lo que aquí está. No el hecho de que cuando estoy pensando en esto y de repente entra un pensamiento del trabajo y empiezo a distraerme con esto y de repente estoy pensando en que el agua se está hirviendo en la estufa y tengo que atenderlo y de repente hay los niños que están llorando y la palabra de Dios es para ser leída con esta concentración, meditando, o sea, una concentración controlada, controlada. Pero también quiero notar de que es con una atención detenida. No a correr para poder decir a los hermanos el domingo, yo leí todos los días de la semana 5 capítulos. Con una atención detenida. Se ha detenido a veces en los versículos cuando las palabras más pequeñas a veces dan mucho sentido a lo que Dios nos quiere decir. Y este hecho de atención detenida es lo que vemos en el versículo que leímos. Estar quieto. Y aquí, con mi atención, en consideración, ver lo que la palabra de Dios me va a decir. Pero quisiera también ver de que esta meditación no solamente es una consideración controlada, una atención detenida, pero también llega a una comprensión cuerda. Cuando hay el buen sentido en la palabra, no hay por qué buscar otro sentido. Un sentido fantástico y no la palabra de Dios ha de decir otra cosa que yo no estoy viendo. El Santo Espíritu nos puede guiar y enseñar lo que la Biblia está enseñándonos. Y por lo tanto, esta comprensión cuerda. El Espíritu Santo da paz a nuestro espíritu cuando escuchamos la verdad y entendemos lo que Él está diciendo. Entonces, Él quiere que meditación sea parte de nuestro tiempo con Él. Y uno dice, bueno, yo leo la Biblia y yo oro y tengo el tiempo de orar, pero meditación, esta es una de las formas que por excelencia usa el Espíritu Santo para enseñarnos la palabra. No dejándonos ir por falsas doctrinas, por imaginaciones de hombres, sino lo que la Biblia nos está enseñando. Pero por lo tanto, el cuarto detalle que quiero ver en cuanto a este esfuerzo personal. Número 1, cambios en mi vida. Podemos escuchar excelente ministerio, pero si nosotros no estamos poniendo atención, el Espíritu Santo no va a poder usar esta palabra en nosotros. Pero al concentrarnos, al enfocarnos en su palabra, y a solas, a veces la palabra llega con una fuerza, con poder, y cambiamos en la vida. Pero no solamente cambios en la vida. Cuando llegamos a la aplicación en mi propia vida, la conformación de mi persona a la imagen del Hijo de Dios. Medito en la palabra, me afecta la palabra, me llega al corazón. Y yo empiezo a ver que voy a ser conformado a la imagen de su Hijo. Pero no solamente el hecho de que esto va a causar cambios en mi vida, conformidad a la conformación
a la imagen del Hijo de Dios, pero también mi consagración. Entre más leo la palabra, y esto no es ahora, especialmente si uno es varón, hermano en la asamblea y tiene responsabilidad de vez en cuando de llevar la palabra. Esta ocasión, nuestro tiempo personal, nuestro tiempo en privado con Él, no es para hacer sermones. No es para tratar de sacar algo para presentar al pueblo. Esto es para uno. Y por lo tanto, la consagración que veo en mi vida por haber leído la palabra de Dios. Pero yo quiero llegar a este segundo detalle que quiero notar en cuanto a nuestro tiempo personal con Dios. El ejemplo perfecto. El Señor Jesucristo es un estudio en sí al ver en los evangelios el tiempo que Él pasó con su Padre. De hecho, el primer detalle que quiero subrayar en este aspecto general del ejemplo perfecto es este detalle: el trato familiar. El Padre y el Hijo juntos. El Señor Jesucristo pasó tiempo con su Padre. Y este trato fue algo que Él apreció. Yo me pregunto a veces, ¿cuánto aprecio yo la relación con mi Padre Celestial? Cuando Dios hizo por primera vez un padre, cuando Adán llegó a ser padre, esto fue un reflejo de una relación ya existente en el cielo. El Padre y el Hijo. ¿Y cuántos de nosotros fallamos a nuestros padres cuando éramos chicos? ¿Cuántos de nosotros fallamos a nuestros hijos, ya siendo nosotros padres? Pero Cristo, Él disfrutó la relación con su Padre. El trato familiar era padre e hijo. Pero número 2, el tiempo que Él pasó con su Padre. Va a leer de que a veces fue la mañana. En la mañana Él estaba pasando tiempo con Él. En la mañana estaba orándole al Padre. A veces fue en la noche, que después de haber hecho un día completamente lleno de trabajo, se retiró y Él pasó tiempo con su Padre. A veces fue toda la noche. Jesucristo pasó tiempo con Él. No solamente el trato, no solamente el tiempo. Quiero decir algo acerca del tema. ¿De qué hablaron? ¿Qué fue lo que les tocó? Vamos a ver de que cuando Cristo estaba hablando con su Padre en el monte de la transfiguración, el tema era su éxodo, su salida de este mundo, la cruz del Calvario. El gran tema que hablar con Él, porque nosotros aprendemos al hablar de Dios acerca de la cruz del Calvario y Él enseñándonos por medio de su palabra. También un tema que hablaron fue específicamente en Juan capítulo 17. Él habló de los suyos, Él habló de su cargo, Él habló del mundo en que estaban, etc. El tema de esta conversación, ¿de qué hablamos el Padre? A veces pudiéramos alistar 100 cosas que necesitamos y le estamos pidiendo. Pero vamos a ver de que el tema es con el Padre. Y reconociendo que Él es el Padre, ya sabe lo que necesitamos y Él quiere escucharlo de nosotros, pero quiere tener una comunión con nosotros mismos. Pero el trabajo, el ejemplo perfecto, Él relacionó la conversación que tuvieron con el trabajo que hizo. Que nuestras vidas, nuestro tiempo personal no sea alguna cosa aparte, exclusiva, y después voy a hacer el resto de mi vida, sino que nuestro tiempo personal tenga influencia
en todo lo que estamos haciendo. Esto me lleva a este punto general, este aspecto de nuestro tiempo personal con Dios, que es ahora el esfuerzo práctico. No solamente un ejercicio personal, pero ahora el esfuerzo práctico. De nuevo quiero sugerir, esto lo que está diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En número uno, o en primer lugar, una disciplina diaria. Yo sé que no es fácil. Y yo sé que estoy repitiendo cosas que ya saben. Estoy pensando en algo que necesitamos hacer en nuestros días, ya que tenemos la restricción de actividades. Necesitamos seguir haciendo esto. Pero no solamente una disciplina práctica, una disciplina diaria, debe ser también una dedicación espiritual. No solamente para adquirir información, pero una dedicación espiritual. Quisiera sugerir que es un desarrollo progresivo. Voy a aprender de una parte de la palabra de Dios y lo voy a relacionar a otra parte de la palabra de Dios. Y eso entonces me va a llevar a un deseo de saber más. Entonces, cuando es un esfuerzo práctico en mi vida, voy a crecer o voy a poder añadir la enseñanza línea sobre línea. Y voy a poder relacionar palabra de Dios con palabra de Dios y apreciar más lo que Dios me está enseñando. Quiero hablar por un momento acerca de este último aspecto de que quiero considerar ahora en este hecho de pasar tiempo a solas con Dios. El entendimiento prudente. Si yo practico esto, yo no voy a salir por caminos de doctrina errónea. El Señor me va a enseñar y el Santo Espíritu, mi gran Maestro, va a poder instruir mi alma en eso mismo. Así que mi entendimiento prudente va a tener que ver, número uno, con mi relación con Él. Voy a aprender más de Él. Voy a saber más de Él. ¿De qué quiere hablar? ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que Él quiere que haga? Mi relación con Él. Pero voy a ver también la relevancia de su persona en mi vida al pasar tiempo con Él. No que Él es una persona alejada que de vez en cuando voy a ver o con quien voy a comunicar. No. Su relevancia en toda mi vida. Y en forma cuidadosa digo, una revelación en mi vida. O sea que Él es el que me va a mostrar esto de la vida. Él es el que me va a llevar paso a paso en mi propia vida. Cuando llego a esto voy a ver también la reverencia a su persona. A veces siento de que vivimos en días cuando reverencia ya no se muestra tanto. Yo pasando tiempo con Dios voy a entender que hay una reverencia necesaria en cuanto a su persona. Y Él me va a dar esta enseñanza en revelación que me va a indicar que yo quiero buscar más. Que el Señor nos ayude a tener en nuestras vidas esta práctica de pasar tiempo con Dios. Él mismo lo pide. Él es el que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que aprendamos que Él es Dios y que Él es una persona que quiere tener una relación con nosotros en nuestra vida. Y lo aprenderemos a pasar tiempo a solas con Él.
Saludos, apreciados hermanos. Es un gozo para mí poder compartir con todos ustedes este tiempo con la palabra de Dios. Hoy vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. El tema que tengo por delante con la ayuda del Señor es el consejo del apóstol Pablo a los ancianos en Éfeso. Entonces busquen su Biblia, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, desde el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Esto es todo. Esperamos que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Vamos a considerar este discurso, este tiempo que el apóstol Pablo estuvo con los ancianos de esta asamblea. Y vamos a dividir este discurso en 4 partes. La primera va a ser lo que él hizo, el tipo de ministerio entre ellos durante todo ese tiempo, esos 3 años que pasó allí en la asamblea. La segunda parte es la forma como lo hizo. Entonces, él les va a decir que ellos sabían cómo él se había comportado, y vamos a detallar el ministerio que él tuvo con ellos y la forma como lo hacía. Y eso nos hace pensar en el pasado.
Pero vamos a ver 3 ocasiones donde él usa la expresión por tanto o por consiguiente. En 3 ocasiones, y esto nos hace pensar que él los está llevando al presente al estar con ellos. Y mi cuarto punto va a ser la mirada al futuro, las convicciones que él tenía acerca del futuro. Ahora, esto de ancianos, observemos que él llamó a los ancianos y no llamó a los pastores. Reunidos los ancianos, la palabra es presbútero, les dio un discurso de despedida. Y él en ese discurso, él va a insistir en la responsabilidad que ellos tenían de cuidar la asamblea. Él les dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que, no sobre que, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, para apacentar la iglesia del Señor. Entonces los ancianos tenían que supervisar como obispo y cuidar como apacentar como pastores. Eso de ancianos se refiere al hombre que lleva la tarea. Obispo y pastores hace referencia a las funciones. Anciano en madurez de experiencia espiritual. Y vamos el tema no es ellos, sino el discurso que Pablo les dio a ellos, a estos ancianos, cuando se reunieron allí en Mileto. Tal vez, dice, hay unos 50 kilómetros, les llegó el aviso que el apóstol Pablo necesitaba hablar con ellos. Nosotros también necesitamos en estos días la palabra de Dios, el consejo de Dios. Vamos a ver un retrato del siervo ideal del Señor Jesucristo. Él les va a llevar lo que ellos bien conocían, lo que ellos habían aprendido de él, lo que habían visto. Entonces veamos su ministerio entre ellos, lo que él hizo. Tenemos que en versículos 20 y 27, él les estaba anunciando. Y anunciar es dar aviso, dar cuenta, traer nuevas. También se traduce como referir. Cuando ellos regresaron de su primer viaje misionero, dice allí en el capítulo 14, versículo 27, que ellos refirieron de las cosas que Dios había hecho entre ellos en ese viaje. Igualmente en la reunión, en el capítulo 15, allí en Jerusalén, los apóstoles estaban refiriendo las cosas. Entonces Pablo dice, yo he anunciado, estaba anunciando. Pero otra palabra que está aquí en el mismo versículo 20 es enseñar. Y él les estaba instruyendo, dando la instrucción, estaba enseñándoles a ellos, no solamente que anunciaba esas nuevas, esas buenas nuevas, sino él estaba instruyéndole, enseñándole como un maestro. Pero otra palabra es testificar, y eso es testificar solemnemente. Lo estaba haciendo entre ellos con toda solemnidad, dando testimonio. Predicar es proclamar, pregonar, ser un heraldo. Predicaba, esto nos hace pensar en la parte pública. Mientras que estaba enseñando y testificando con tanta solemnidad, él también estaba predicando. Y en el versículo 31 vemos la palabra amonestar, esto es poner en mente, exhortar, advertir. Pero lo hacía con lágrimas. Esa es la palabra más fuerte que encontramos de las cosas que Pablo estaba haciendo. Y el versículo 35, enseñar, es mostrar mediante el ejemplo que practicaba lo que predicaba. Hermanos, estas 6 cosas que encontramos cuando él se reúne con ellos, nos hace pensar en que estos ancianos tenían que enseñar, anunciar, testificar, predicar, amonestar y enseñar con el ejemplo. Fue la vida que vieron en el apóstol Pablo cuando él estuvo con ellos. Pero algo que quiero enfatizar es cómo lo hacía. Todos estos ministerios que son necesarios en la actualidad, en la asamblea, en la vida de la iglesia, de estar enseñando, amonestando, predicando, testificando con solemnidad y anunciar. ¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo? ¿De qué manera lo estaba haciendo? Entonces veamos el versículo 19. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad
y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Quiero ver varios puntos, la manera como lo estaba haciendo, sirviendo al Señor. Esa palabra es que él estaba sirviendo como un esclavo. Como un esclavo, y al pensar en un esclavo, es lo primero que hace mención el apóstol Pablo. Yo he estado sirviendo al Señor como un esclavo, la sujeción al Señor. Él tenía esa dependencia completa, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, un hombre que estaba dándoles el ejemplo, que la manera como él estaba sirviendo, lo estaba haciendo sujeto a su Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, siervo de Cristo. Se habla de Epafras también en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 12, siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Entonces Pablo presenta la manera que había hecho todos estos ministerios y él lo estaba haciendo como un esclavo, sujeto al Señor, siervo de Cristo. Pero dice, con toda humildad. Esto nos hace pensar en la sencillez de este hombre, humildad de mente, modestia, con humildad. Eso es lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 3, estimando a los demás como superiores a uno mismo. No hacer nada con contienda, vanagloria, sino con toda humildad. Y nuestro ejemplo perfecto es el Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces vemos a Pablo que no solo lo estaba haciendo como un esclavo sujeto a su Señor, sino de una manera humilde, con sencillez, sin ninguna arrogancia, soberbia, altivez, sino era un hombre que mostraba en su trabajo la humildad. Pero dice versículo 19, con muchas lágrimas. Abundante, no eran pocas lágrimas. En ese tiempo ese hombre se mostró que era un hombre sensible. En el servicio, él estaba sirviendo al Señor, pero había esa parte humana de sensibilidad, de mostrar compasión y misericordia, de dolerse con el que se estaba doliendo. Nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo, él lloró, él tuvo compasión con las personas y él fue misericordioso. Y Pablo está siguiendo el ejemplo de su maestro. Por eso él podía decir, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces lo estaba haciendo con muchas lágrimas, un hombre sensible. Ahora también dice el 19, pruebas y acechanza. Y se traduce también tentación. Y las acechanzas, plan en contra. Duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Esto nos hace pensar que él era un hombre sufrido, sufriendo pruebas, tentaciones de estos judíos, acechanza que estaban persiguiéndolo. En medio de todo su servicio, que estaba haciéndolo con lágrimas, estaba sujeto a su Señor y con sensibilidad y humildad, este hombre estaba sufriendo. Habían pruebas, pero estas pruebas no le detenían. Él seguía adelante. Ahora dice que nada que fuese útil me he rehuido o me retraje. No estaba retrocediendo. El hombre, la manera de servir del apóstol Pablo era con firmeza, con seguridad, pudiéramos decir. Estaba él confiando en el ministerio, lo recibí del Señor y a él le estaba sirviendo y lo estaba haciendo como un esclavo de Jesucristo. Pero él no tenía ahora, él dice, nada que fuese útil. He rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Lo hacía con solicitud, testificando a judíos y gentiles, a todos por igual, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Su mensaje, su base, estaba haciéndolo para todos. Y no era solamente una manera pública para que todos, una multitud lo está viendo, sino una manera también personal, individual, familiar, porque dice públicamente y por las casas. Esto nos hace reflexionar a cada uno de nosotros. Hay ministerio que se está haciendo en el pueblo de Dios, de anunciar, enseñar
de predicar, de amonestar, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Al ver el ejemplo, el retrato de este hombre como un siervo ideal del Señor Jesucristo, la forma como él lo hacía, él estaba sirviendo como un esclavo de Jesucristo. Nos debe tocar esto al corazón. Imagínense estos ancianos escuchando al apóstol Pablo, que él les dice: vosotros sabéis, ustedes saben, ustedes conocieron de la manera como yo estuve con ustedes. Pero veamos ahora las tres ocasiones cuando él dice por tanto. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso significa ser llamado como testigo. Ellos conocieron al apóstol Pablo, ellos mismos de primera mano, todo el consejo de Dios, eran las verdades fundamentales del Evangelio. Él tenía limpia conciencia: estoy limpio de la sangre de todos, les he anunciado, les he dado todo el consejo de Dios. Todo lo que ustedes necesitan para su vida cristiana, yo se les he dado. Por tanto, hermanos, tenemos todo el consejo de la palabra de Dios. Qué bueno confiar en la revelación de la palabra de Dios. Aquí está la mente de Dios. Todo el consejo de Dios. Y estos ancianos, él les está diciendo, por tanto. Ahora dice en el versículo 28, 29 y 30, está otra vez la expresión por tanto. Dice, velad, mirad por vosotros. ¿Qué está diciéndoles allí? El cuidado personal. Antes de intentar atender a otros, ustedes tienen que estar atendiéndose a sí mismos. Mirad por vosotros. Cuidado personal. Mirad por vosotros. Y el cuidado de todo el rebaño. No era parte del rebaño, todo el rebaño. Dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí vemos el costo de la iglesia. Dios es el dueño, y ahí se ve el sacrificio de la cruz, nos lleva al Calvario. El costo tan enorme, tan grande, tan valioso de la iglesia, lo que le ha costado a Dios la sangre de su propio Hijo. Pero esa comisión de obispo anciano fue designada por el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo os ha puesto. El Espíritu Santo había hecho esa obra. Cuando Pablo nos habla en 1 Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, el Espíritu Santo poniendo esa carga en el corazón, Dios es el que produce el querer como el hacer. Entonces el Espíritu Santo va a poner esa carga, y esa persona llamada por el Espíritu Santo va a trabajar en el pueblo del Señor, y el pueblo del Señor va a reconocer lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Entonces la designación es del Espíritu Santo. Pero iban a venir contratiempos. Versículo 29 y 30, las dificultades, problemas de afuera, lobos rapaces, y de adentro. Entre ustedes se levantarán aquellos que van a arrastrar tras sí a los discípulos. Qué triste, ¿verdad? Esta situación, escuchar de la boca del apóstol Pablo de el lobo rapaz, el peligro, los contratiempos que iban a venir para la iglesia. El tercer, por tanto, versículo 31 al 35, él comienza con que ustedes deben velar, ser vigilante, acordado de que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estar despiertos, estén en guardia, acuérdense, tengan presente, yo les he amonestado. Terminando de hablar de los peligros, de los contratiempos que iban a venir, él les dice, deben estar vigilando. Yo los he amonestado a ustedes
por todos estos años lo he hecho con lágrimas. Es la segunda vez que menciona las lágrimas. Entonces dice, y ahora, hermanos. Qué expresión tan bonita. Que está reunido con estos ancianos y está este hombre que está mostrándoles a ellos estas verdades tan hermosas y le dice, hermanos, ahora hermanos, encomiendo, la palabra es encargo, poner, confiar. El Señor la usó en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, el gran recurso para ellos, ¿quién era? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. A Dios y a la palabra de su gracia. Pablo se iba, estaba convencido que el Espíritu Santo le está guiando en su camino. Y él dice, no veré más vuestro rostro, pero los encomiendo a Dios y a su palabra. La eficacia, el poder, los efectos de la palabra sobre edificar y dar herencia, con todos los santificados, mirando a la gloria, a la eternidad. Os encomiendo a Dios y a su palabra. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, tenemos a Dios que nos ha dado su palabra y podemos así abrir el libro con toda libertad, aunque en estos días no se abren los locales para reunirnos. La palabra de Dios no está presa. Y Pablo se va, pero él los está encomendando a Dios y a su palabra. Pero ahora pensemos en el futuro. El futuro lo vamos a comenzar a ver ahí en el versículo 22, cuando él usa esa expresión ahora. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, voy sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ligado en espíritu, hermano, significa que él estaba encadenado en el espíritu. Había una convicción profunda. No era una emoción de que tenía muchas ganas de un día se levantó pensando quiero ir a Jerusalén para saludar a los paisanos y estar en la fiesta. Había una convicción profunda. Él está diciendo ligado en el espíritu. Este hombre de ejercicio le está diciendo a ellos, yo estoy mirando al futuro y estoy convencido que este es el camino que Dios tiene para mí. Me esperan prisiones y tribulaciones, la anticipación de pruebas. De alguna manera Dios le había revelado, le había hecho ver las dificultades que iba a enfrentar. Pero Él está anticipando esas pruebas, se los está diciendo a ellos. Ahora el versículo 24, fíjese, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estoy pensando, hermanos, aquí en una aspiración preciosa. No era su vida. Lo que tenía de mucho valor para él era poder terminar su carrera con gozo. Y el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente de ese Evangelio de la gracia. Esa aspiración del apóstol Pablo, decirle a estos ancianos, lo más importante, lo que tiene más valor para mí, no es mi propia vida. Estas pruebas que están viniendo y que me están avisando, no hago caso. Lo que yo hago caso es terminar esa carrera con gozo. Eso es de mucho valor para mí mirando hacia adelante. Así que vemos en resumen de ese discurso, de ese momento especial cuando el apóstol Pablo está con estos ancianos. Un detalle que creo que es importante. Cuando usted empiece a leer el capítulo 20, Lucas nos da el nombre de 7 hombres que acompañaron al apóstol Pablo. Lo podemos leer en el versículo 4. Y nos da los nombres de las ciudades por donde iban pasando. Nos habla de un joven Eutico que tuvo un accidente y Pablo milagrosamente lo resucitó. Pero en esa reunión de ancianos, Lucas está narrando el discurso del apóstol Pablo. El Espíritu Santo no quiso que Lucas escribiera el nombre de ninguno de ellos. No aparece ninguno. Qué anciano el nombre de alguno. ¿Por qué si Lucas era tan detallista en mencionar las personas que
andaban con Pablo o a donde llegaba a una ciudad, y en Atenas hace mención de algunos, y así uno va leyendo, pero de los ancianos no. Tengo un pensamiento, 3 veces aparece el Señor Jesucristo, 21, 24 y 35. Porque en esta reunión de ancianos lo importante es un solo nombre: nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, que está por encima de todo, que Él debe tener la preeminencia, no solamente en esta reunión privada, sino en nuestras vidas y en la asamblea. No hubo mención de ninguno de los ancianos. ¿Cómo terminan? Ellos, el apóstol Pablo los ha llevado al pasado, lo que él había hecho: anunciar, enseñar, testificar, predicar, amonestar, enseñar con el ejemplo. ¿Cómo lo había hecho? Lo había hecho con toda humildad, lo había hecho con lágrimas, un hombre sensible, sujeto a su Señor, sufrido, pero estaba seguro en la voluntad de Dios, solícito en el trabajo. No había sección de personas, gentiles y judíos. Y este hombre ahora, en esa convicción, vemos que Él les va a mostrar las manos. Él dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a todos los que están conmigo, estas manos me han servido. Serían manos callosas posiblemente. Yo les he enseñado con ejemplo de ayudar a los necesitados. La palabra enfermos también se traduce. Recordar las palabras del Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado es dar que recibir. Así terminó su mensaje. Y dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, posiblemente en voz alta. El mensaje terminó allí: más bienaventurado es dar que recibir. Ancianos, esa es la bienaventuranza: dar que recibir. Lloraron, se echaron sobre su cuello, el cuello de Pablo, y le besaban. La misma expresión en Lucas capítulo 15. Lo que hizo el padre cuando vio al hijo que venía de regreso, arrepentido, se echó sobre su cuello y le besaba. Pero estos son los hijos espirituales que están sobre el padre espiritual, diríamos. El apóstol Pablo está con ellos y ellos están besándole. Se pusieron de rodillas. Les dolió en gran manera de que no verían más su rostro. En estos días que nosotros no podemos estar, el Señor nos ayuda, hermano, para preguntarnos: ¿cómo estoy sirviéndole a Él? ¿De qué manera? No sabemos del futuro, pero ¿qué es lo más valioso para nosotros? Terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor. Alguien dijo, no sé quién, pero dijo estas palabras: no hay mejor ayuda que pasar más tiempo con la gente correcta. Las buenas decisiones y los mejores resultados se logran cuando estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con la persona correcta. Ellos estaban en el lugar correcto, estaban en la asamblea, estaban con una persona, el Señor Jesucristo. Os encomiendo a Dios y a su palabra. Ellos estaban aprendiendo cada día más, y Pablo les dejó este discurso para animarle, para fortalecerle, y ojalá que para nosotros también en este día sea de bendición para todos nosotros. Que Él bendiga su palabra. Oremos. Padre, damos gracias por la ayuda recibida y deseamos que tú prosperes tu palabra en nuestros corazones. Podamos ver el ejemplo de este hombre, el apóstol Pablo, oír sus experiencias, sus consejos, y como él dijo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pedimos tu bendición para tu amado pueblo. Oramos por la situación que estamos viviendo, que tú sigas obrando en los gobiernos y los que trabajan en la salud. Y gracias te damos por la ayuda recibida en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Hasta luego.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a esta transmisión, esta conferencia virtual. Lo hacemos con mucho cariño y amor en el Señor y estamos agradecidos también al Señor por permitirnos, por lo menos en este medio, poder impartir algo de la palabra del Señor. Mi nombre es Anderson Hernández, pues les envío un caluroso saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y pues quisiera invitarlos a que abran sus Biblias allí en casa. Vamos a leer en la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito. Carta a Tito está en el Nuevo Testamento después de la segunda carta que escribió Pablo a Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 1, Tito capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hasta aquí está bien la lectura. Confiamos que Dios prosperará su propia palabra. ¿Sabe? Esta carta a Tito es una carta muy importante. El nombre Tito significa honorable. Entre los siervos del Señor que acompañaron al apóstol Pablo en su travesía durante algunos años, se destacó la presencia de este hombre llamado Tito. Es interesante que su nombre no se mencione en Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, en las propias epístolas que escribió el apóstol Pablo, especialmente en la segunda carta a Corintio, Pablo está haciendo una mención especial a las características, cualidades y al empeño que este siervo de Dios estaba poniendo para ayudar al pueblo del Señor. Pensando en el propio apóstol Pablo, Pablo era un hombre que tenía cualidades particulares. Primeramente, era un hombre con una gran visión espiritual. Vemos al apóstol Pablo siempre anhelando ir adelante, siguiendo con los propósitos de Dios, sin duda, teniendo en su alma el fervor, el amor, por lo que el Señor animó a los discípulos a alzar los ojos y admirar los campos.
Y Pablo sin duda tenía una visión de ver los campos más allá, anhelando llegar hasta el fin del mundo, cumpliendo la gran comisión. Un hombre de una visión espiritual. Pero no solamente era un hombre con una gran visión espiritual, era un hombre con un gran espíritu pionero, que anhelaba abrir nuevos campos, que no quería entremeterse en el trabajo de otros hermanos, sino que estaba dispuesto a ir donde otros no habían llegado. Él anhelaba ver almas salvadas, anhelaba ver asambleas establecidas brillando para la gloria y honra del Señor, siguiendo los lineamientos de la doctrina de los apóstoles. Este es un hombre con un gran espíritu pionero. Y en tercer lugar, no solamente un hombre con una gran visión espiritual, no solamente un hombre con un espíritu pionero, Pablo también es un hombre con un gran corazón pastoril. Cuando llegaba a una región para enseñar la palabra de Dios, predicar el evangelio, ver almas salvadas, sin duda estaba también siguiendo la gran comisión del Señor de hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que el Señor les había mandado. Cuando vemos a él saliendo de Creta, no tuvo la oportunidad de ver y reconocer a hombres que podían llevar la carga en el liderazgo de las asambleas, pero Pablo no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a encomendar a su consiervo Tito con mucho amor y responsabilidad para que permaneciese en la isla de Creta, una isla donde habían varias asambleas en diferentes lugares de esa isla. Y Tito tenía una gran responsabilidad, un tremendo reto delante del Señor, bajo la autoridad de la palabra de Dios, de corregir lo deficiente en cuanto a las enseñanzas de algunos que estaban tratando de mezclar la ley con la gracia, fábulas judaizantes, y Tito tenía que ser un buen enseñador de la palabra de Dios. Pero no solamente corregir lo deficiente, Pablo le dice para que establezcas ancianos en cada ciudad. Porque sabe, así como mencionamos tres cualidades en el apóstol Pablo, dijimos un hombre de visión espiritual, un hombre de espíritu pionero, un hombre de corazón pastoril. También podemos ver en esta epístola un hombre con una triple preocupación. Primeramente, Pablo estaba preocupado por la preservación del testimonio de las asambleas y de la palabra de Dios. Las asambleas en el Nuevo Testamento son establecidas por Dios, es una obra de Dios que debe brillar como un candelero para la gloria de Dios y debe ser una carga, una responsabilidad en nuestras almas por el mantenimiento, por la preservación del testimonio de la palabra de Dios. Segundo, Pablo estaba preocupado por la preservación de la sana enseñanza de la doctrina. Se repite varias veces la palabra doctrina en esta epístola. Se repite varias veces la palabra enseñanza en esta epístola. Se repite a lo menos 6 veces las buenas obras en esta epístola. Pablo estaba preocupado por el testimonio de las asambleas y de la palabra de Dios. Pablo estaba preocupado por la enseñanza de la sana doctrina y Pablo estaba también preocupado por la capacitación de los hombres que llevarían la responsabilidad como obispos o ancianos en la asamblea local. Y saben, hermanos, en estos días, cuando no nos estamos congregando por obvias circunstancias, cuando estamos lejos de las reuniones habituales o ordinarias de la asamblea, muchas veces podemos perder de vista las cosas importantes que la palabra de Dios quiere que mantengamos siempre como cristianos y miembros de la comunión de una asamblea local. Y estudiando esta epístola a Tito, quiero resaltar brevemente y de forma sencilla 4 cosas importantes que debemos mantener siempre frescas, aún cuando no estamos asistiendo a las reuniones de la congregación.
Vemos en líneas generales en la carta a Tito, el tema principal de la carta es la verdad que es según la piedad. Eso lo vemos en el mismo versículo 1. La verdad es la enseñanza, lo que se está impartiendo, el modelo que Dios nos ha dejado. Cuando vemos la piedad es el producto de esa enseñanza. Cuando se enseña la palabra de Dios, cuando se expone el consejo de Dios, Dios anhela que ese producto, el producto de esa enseñanza, sea una vida piadosa en la vida de cada creyente, que podamos reflejar en nuestras vidas el carácter, las cualidades de nuestro Dios, para que otros también sean atraídos a la persona de Cristo y puedan creer en el mensaje del Evangelio, la verdad que es según la piedad. Pero estoy pensando, hermanos, en, como dije anteriormente, 4 cosas importantes que debemos mantener en nuestras mentes frescas. Y ojalá que anhelemos en esta etapa de nuestras vidas, en este paréntesis que se nos ha permitido vivir, refrescar en nuestras mentes el valor de estas 4 cosas, para que así podamos nosotros también aportar de alguna manera a la obra de Dios. Vemos en la epístola, primera cosa importante, la importancia del carácter de Dios. ¿Sabe? Quiero pensar en un Dios soberano. Lo veo porque Pablo, cuando se presenta a él mismo en esta carta, él dice: yo soy un siervo de Dios. Él está pensando, Dios es el dueño de su mies. Dios es el dueño de la asamblea, como lo dijo también escribiendo a Timoteo. Él dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Él es el dueño de la asamblea. Y nosotros debemos tener el mismo espíritu humilde que tuvo el apóstol Pablo. Somos solamente siervos. Y que podamos aprender de aquel siervo perfecto de Dios, el Señor Jesucristo. Y él dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Por qué? Porque la soberanía, la autoridad, la tiene el dueño de la propia casa de Dios, Dios mismo. Él es un Dios soberano. Pablo estaba consciente de la soberanía de ese Dios. Y él se presenta no solamente como un siervo, él se presenta como el apóstol de Jesucristo. El Señor le llamó. Cuando el Señor llama a los discípulos para que anduviesen con él, Marcos dice: llamó a los que él quiso. Eso es la soberanía de él. Él llama a los que él quiere. Él los envía a donde él quiere. Él los envía cuando él quiere, con quien él quiere. ¿Por qué? Porque él es el Dios soberano. La soberanía de nuestro Dios. Eso forma parte de su carácter, de lo que él es intrínsecamente. Segundo, Pablo está consciente de la fidelidad de Dios. Cuando él habla de la vida eterna, versículo 2, él habla de la esperanza de la vida eterna. Dice: la cual Dios, que no miente. Y qué bueno refrescar eso en nuestras vidas, apreciados hermanos. Dios no miente. Cuando Él nos ha prometido la vida eterna, Él no miente. En estas circunstancias donde tanta gente está teniendo temores de enfermarse, de morirse, de quedar sin empleo, de tener menos dinero, de que todo va desmejorando familiar, circunstancial, laboralmente, podamos nosotros confiar en las promesas de Dios, porque Dios no miente. Y Él mismo nos ha dicho tantas veces en su palabra: no temas. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él no miente, Él es fiel. Y es el apóstol Pablo que dice en el Nuevo Testamento que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no va a actuar en contra de su carácter. Y su fidelidad no depende de la nuestra. Nosotros somos infieles. Nosotros fallamos a diario.
Nosotros pecamos porque el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero tenemos a un Dios que es fiel, que no miente, y podemos estar confiando en ese Dios. La importancia de conocer, de entender y de apreciar el carácter de Dios. Él es soberano, Él es un Dios fiel. En tercer lugar, Él es un Dios de gracia. Versículo 4, Él menciona 3 ingredientes que Tito debía mantener siempre fresco en ese gran reto de ayudar en esas asambleas, en esa isla: gracia, misericordia y paz. Y mientras no estemos congregándonos en este tiempo por el coronavirus, y en nuestras asambleas locales, en nuestro peregrinar en el desierto de este mundo, en nuestra vida cristiana, necesitamos agregar, disfrutar, entender y desarrollar estos 3 ingredientes: gracia, misericordia y paz. Él es un Dios de gracia. En esta epístola vamos a ver la gracia protectora de Dios. En esta epístola vamos a ver la gracia capacitadora de Dios. La gracia de Dios nos enseña en capítulo 2. Qué bueno Dios en su gracia nos mantiene, nos sostiene, nos cuida, nos provee. Por eso el apóstol escribe a los corintios, él dice en su segunda carta: por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios, un Dios de gracia. Pero es un Dios misericordioso también. Y en tercer lugar, es un Dios de paz. ¿Sabe? No iba a ser fácil para Tito estar en la isla de Creta. Habían personas enseñando malas doctrinas que no iban a recibir con mucho gusto a Tito. Oh, bienvenido a Creta. No. Seguramente le iban a poner mala cara. Seguramente algunos no le iban a saludar con cariño. Otros no le iban a querer escuchar. Otros iban a criticar, a aventarle piedras. Tito necesitaba paz, gracia, misericordia y paz. Apreciado hermano, quiero preguntarte en esta mañana: ¿tienes paz? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Hay preocupación en tu mente? Queremos encomendarte a ese Dios que es un Dios pacificador, que nos quiere llenar de paz. El Señor dijo allá en Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, mas yo os la doy. Paz. Tito necesitaba paz. Las asambleas en Creta necesitaban estar en paz. Y aquí en México anhelamos que las asambleas estén en paz. Pero la paz necesita reinar en mi propio corazón primeramente. Gracia, misericordia y paz. Ojalá que esas 3 cosas se mantengan en la vida suya y en la vida hasta este momento. Entender el carácter de Dios, tan importante. Pero la segunda cosa importante que necesitamos mantener siempre fresco, no solamente la importancia del carácter de Dios, segundo, la importancia de las asambleas de Dios, de la iglesia de Dios. Nos referimos a la asamblea local, la iglesia local, el testimonio que Dios ha establecido en diferentes localidades geográficas. Y Pablo le da importancia a cada asamblea. Él dice: establezcas ancianos en cada ciudad. No era Tito trabaje en esa ciudad, olvídate de aquella, déjala para después. No, Tito tenía que tener una amplia visión de lo que estaría pasando. Debía ser un hermano con suficiente discernimiento y madurez espiritual. Establezcas ancianos en cada ciudad. Y hermanos, estoy pensando en la importancia de nuestras asambleas. Pablo era un hombre de oración. Él tenía una larga lista de oración. Él oraba por todos. Y ojalá que hoy, 10 de abril, tengamos una lista de las asambleas en México. Tengamos una lista de las asambleas en Norteamérica.
Hagamos una lista de las asambleas en diferentes partes del mundo y oremos por cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene un valor importante para Dios. Y sabe, una de las cosas que más nos duele, y estoy seguro que a la mayoría de ustedes también, es no estar juntos como un pueblo en la presencia de Dios. Cuando nos reunimos como asamblea local y comenzamos a cantar juntos en tu presencia, henos bendito Dios, con filial reverencia para escuchar tu voz, salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena tú nuestras almas, bendícenos, Señor. Qué importante es la asamblea local. Ese es un lugar santo. Ese es un momento solemne cuando nos reunimos como asambleas. El Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Pablo está preocupado por cada una de las asambleas. Deberíamos nosotros llenarnos de ese sentir también. Entonces, la importancia del carácter de nuestro Dios, la importancia de las asambleas que Dios establece. Tercero, la importancia del servicio al Señor. Estoy seguro que la mayoría se siente un poco frustrado, no poder hacer lo que usualmente está haciendo. Hay tantas responsabilidades que están pendientes por hacer ahora. Hay limitaciones, no podemos dar las escuelas bíblicas. No podemos tener 100 series de predicación del Evangelio como lo habíamos planificado. Pero eso no nos debe quitar de nuestra mente el valor, la importancia, lo precioso, el gozo que trae en nuestros corazones servir a nuestro Dios. Un poeta escribió, gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Y cuando leemos esta carta, vemos el ejemplo del servicio del apóstol Pablo. Pablo era un siervo de Dios a tiempo completo. Él tenía algo particular. Él era un apóstol también. Dice apóstol de Jesucristo. Tenía la autoridad apostólica. Él podía recibir la revelación directamente del Señor. Él dice a los corintios, os he enseñado lo que también recibí. Y él da las instrucciones de la cena del Señor. Y Él nos ayuda dejándonos en escrito el registro escritural que forma parte de la doctrina de los apóstoles. Pero también vemos el ejemplo de Tito. Tito era el consiervo de Pablo y vemos en él cualidades importantes que debe tener todo siervo del Señor y todo hermano que anhela y que procura servir al Señor en la asamblea local. Tito era un hombre convertido. Pablo le dice en el versículo 4, verdadero hijo en la común fe. Y no es nada de poco valor pensar en la importancia de que los que sirven al Señor, los que predican el Evangelio, los que enseñan la palabra, los que ayudan en la asamblea, los que guían al pueblo de Dios, deben ser personas genuinamente convertidas. Porque para enseñar acerca de ese Dios, debemos primeramente conocer a ese Dios personalmente, tener la experiencia del nuevo nacimiento, tener la experiencia de la conversión. Tito era un hijo verdadero, genuino, espiritualmente hablando, del apóstol Pablo, un hombre convertido. Segundo, Tito era un hombre confiable. En la segunda carta a los Corintios, cuando Pablo les está animando a involucrarse en el servicio a los santos, en una ofrenda que se debía llevar a los hermanos necesitados en Jerusalén, ahí estaba Tito, un hombre tan confiable que las iglesias estaban usándolo a él para llevar ese donativo a los necesitados. ¿Por qué Tito? Porque todos le tenían confianza. Era un siervo confiable. No era un hermano que era de carácter frágil. Era un hombre sincero, sin doblez, donde todos podían confiar en él. Era un hombre confiable, un hombre convertido, un hombre confiable, un hombre comprometido,
Había la necesidad de ayudar para llevar ese donativo. Ahí está Tito. Había la necesidad de un hombre que ayudara en la isla de Creta. Allí está Tito. Y ojalá que estemos siempre prestos para servir, para ser hermanos comprometidos en la obra de Dios. Hay necesidad en cada asamblea local. Hay necesidad de predicadores, hay necesidad de enseñadores, pero hay necesidad de maestros de la escuela bíblica, hay necesidad para limpiar el local, hay necesidad para hacer el transporte, hay necesidad de cuidar a los creyentes. Ojalá que seamos creyentes comprometidos siempre al servicio a nuestro Dios. Y otra cosa, Tito era un hombre comisionado. Pablo dice, te dejé en Creta. Tito estaba dispuesto a sujetarse al apóstol. Tito estaba dispuesto a trabajar para ayudar a otros porque él estaba consciente de una gran comisión. Y el mismo Dios que llamó a Pablo, el mismo Dios que llamó a Tito, que les capacitó a ellos, es el mismo Dios que nos ha dado una gran comisión. Y debemos tener esa carga en el alma de servir a Dios constantemente, de pasar tiempo con Él, de estar orando por los creyentes, de estar con un espíritu de compromiso, dispuestos a ayudar para la gloria de Dios, hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Un hombre comprometido en todo. Entonces, la importancia del carácter de nuestro Dios. También la importancia de la asamblea local. La importancia del servicio al Señor. Hemos visto la importancia de la sana doctrina. Y el apóstol va a repetir en esta epístola varias veces la sana enseñanza, la sana doctrina. El modelo neotestamentario, la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:41, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenemos en la palabra de Dios el modelo para nuestras congregaciones. No es el prejuicio humano, no es el invento de un grupo. Debemos hacer las cosas como está escrito. ¿Cómo nos congregamos? ¿Por qué las hermanas deben guardar silencio? Está en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué la hermana debe cubrir su cabeza? Está en primera Corintios. ¿Por qué celebramos la cena del Señor como lo hacemos primer día de la semana? ¿Por qué no utilizamos instrumentos musicales? La enseñanza de la doctrina de los apóstoles, la sana enseñanza. Y finalmente, la importancia del hombre de Dios. ¿Sabéis? 3 palabras en el Nuevo Testamento para describir a los hermanos que llevan responsabilidad como líderes en una asamblea local. Se les llama ancianos, se les llama obispos, se les llama pastores. No se trata de 3 responsabilidades distintas. Son 3 palabras para describir una misma responsabilidad. Y aquí Pablo está hablando especialmente de la responsabilidad de que cada uno de ellos debe llevar individualmente. ¿Sabe? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que la mujer calle en la congregación. Los hermanos dicen, entonces todos los varones podemos hablar. Pero realmente, si vamos específicamente a la Biblia, decimos, bueno, bíblicamente todos los varones podemos hablar. Pero hay que hacer una aclaratoria. Cuando vemos lo que se llama la diaconía en el Nuevo Testamento, tenemos que llegar a la conclusión que aunque todos los varones pueden hablar en público, no cualquiera debe enseñar. Me explico. Cuando se habla del requisito de los ancianos, cuando se menciona de los requisitos de los diáconos, hay una serie de requisitos de que cada uno debería cumplir. ¿Cuál es el propósito de todo esto? No hay tiempo para explicarlo todo, pero la idea es de que los hermanos que ayuden en las cosas de Dios, que enseñen la palabra de Dios, sean hermanos de buen testimonio. 2 veces en esta carta a Tito se repite de que el obispo debe ser un hombre irreprensible,
Es decir, un hermano que no sea llamado a juicio, a rendir cuentas, que tenga algo pendiente, algún pecado o alguna cosa que necesita arreglar. Debe ser un hermano irreprensible. Eso tiene obviamente lógica humana, eso tiene razón escritural. Nuestro testimonio debe respaldar nuestra enseñanza. Pablo no solamente va a hablar acerca de la irreprensibilidad de cada hermano en diferentes aspectos de su vida. Él va a hacer mucho énfasis tanto a Timoteo como a Tito de la importancia de ser irreprensible aún en la propia casa. Marido de una sola mujer. Debe ser un hombre fiel, cuyo corazón tenga solamente a esa hermana, esa esposa, esa mujer que Dios ha traído para su vida. Y ese es un carácter, apreciado hermano, especialmente los jóvenes, que debemos aprender a cultivar aún desde la soltería. Que nuestro corazón se permanezca fiel no solamente a Dios, sino también fiel a nuestras esposas, a nuestra esposa. Que aprendamos a ser buenos esposos, que cumplamos nuestra responsabilidad como padres. Él habla también de los hijos. Y a Timoteo le dice que el que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mi vida en la casa puede afectar positiva o negativamente en mi servicio en la asamblea local. Por eso, apreciado creyente, en estos días que estás en la casa, que mantengas un buen testimonio. Que mantengamos este carácter que el apóstol describe aquí. Ojalá no hay tiempo para explicarlo. Pero, por ejemplo, más adelante él habla que debe ser un hombre no soberbio. Una persona soberbia es una persona que va a mostrar mucha presunción, que siempre va a tener un muy alto estima de sí mismo, va a ser arrogante, que va a pensar de que siempre es mejor que otros, que como él piensa es lo mejor, que no hay nadie que lo haga igual a él, y siempre va a tener la tendencia a despreciar a los demás. Si pretende ser anciano o obispo, un servidor en la casa de Dios debe dejar a un lado ese tipo de cualidad, no ser una persona presunciosa, no ser una persona arrogante, tener cuidado de no despreciar a los demás. El apóstol nos enseña en otra carta a tener siempre estima de los demás como superiores a nosotros mismos. No soberbio, no iracundo, es decir, no dejarse llevar por la ira, afectando ese carácter, engrandeciendo los problemas, cambiando, aún dejando de saludar a los demás. El mejor ejemplo de un carácter apacible, sano, perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pablo sigue explicando, no pendenciero, y hay otras características. Pero hermanos, al final de cuentas, necesitamos orar al Señor que en nuestras asambleas Dios levante hermanos que tengan estas cualidades. Él es el que cuida la asamblea. Dios sostiene su asamblea. Y Él tiene poder para seguir capacitando hermanos, para seguir levantando hombres con verdadero corazón de pastor. Y nosotros, aunque no podamos congregarnos estos días, mantengamos en nuestro corazón la frescura de la importancia del carácter de nuestro Dios, del servicio al Señor, del valor de nuestras asambleas, y orar al Señor para que Él siga proveyendo de ancianos, de pastores o obispos en cada asamblea. Cada uno de nosotros nos pongamos delante de Dios, cuidando nuestro testimonio para la gloria de Dios y el beneficio del pueblo del Señor. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, te damos gracias por este mensaje, por esta sesión de mensajes en esta conferencia virtual. Gracias por la provisión en tu palabra, y queremos, oh Dios, que llenes de nuestras vidas de gracia, misericordia y paz. Bendice a cada creyente
a cada uno de los oyentes. Pedimos también por lo que resta de los mensajes, aún por la predicación del Evangelio. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.